Buenos días, qué bueno estar nuevamente con ustedes a través de las redes. Nos gozamos de que volvemos a estar aquí para enseñar la palabra. Pedimos muchas disculpas porque ya han sido varias semanas que estuvimos fuera por inconvenientes de salud, pero ya gracias a Dios pues estamos mucho mejor. Estuvimos en el hospital, hospitalizados, pero ya gracias a Dios estamos bien, estamos mejor. Damos gracias a Dios que Él nos sostuvo en medio de las pruebas, de la situación difícil que pasamos. Y nada, estamos aquí comenzando un nuevo año 2022. Yo sé que ya llevamos 29 días, 30 días, para ser exacto, desde que comenzamos el nuevo año, pero para mí fue como ayer, así que aquí estamos. Y le voy a pedir que allí donde usted se encuentre, incline su rostro, vamos a orar para dedicar este tiempo de estudio de la palabra al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana podemos estar en este lugar, Señor, y nuestros hermanos a través de la distancia, a través de las redes que nos están viendo, Señor. Podemos estudiar la palabra juntos. Gracias, Señor, por un nuevo año, un año que estamos comenzando, Señor. Gracias porque el 2021, Señor, tú estuviste con nosotros y no hay nada que nos haga pensar que en el 2022 tú no vas a estar con nosotros. Por el contrario, creemos que tú nos guías, tú nos diriges, tú nos llevas de tu mano, Señor, que tú eres nuestro buen pastor. Y gracias, Señor, porque podemos, Señor, tener esa esperanza de que no importa lo que suceda, estamos en tus manos, Señor. Pedimos que en esta mañana, Señor, la sabiduría que viene de ti, Señor, la sabiduría que viene del cielo, Señor, sea la que nos dirija, la que nos guíe, Señor, a través de todo este nuevo año, a través de este estudio, Señor, que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 2. Realmente, desde antes de comenzar el nuevo año, estuve orando de que Dios me guiara y me dirigiera en qué podía compartir con ustedes para el nuevo año. Todos nosotros tenemos metas, objetivos, si usted lo quiere llamar, resoluciones, planes para el nuevo año. Pero como ustedes muy bien saben, pues cada nuevo año viene plagado de nuevas cosas, de nuevos retos, de nuevas áreas donde vamos a poder crecer. Sin duda alguna, el año pasado, el año 2021, fue un año diferente a lo que todo el mundo esperaba. Todo el mundo estaba esperanzado de que el COVID se iba a ir, que la pandemia se iba a ir. No obstante, fue un año lleno de retos, de pruebas, de situaciones difíciles, para muchos de desaires y de pérdidas en muchos aspectos de la vida. En el aspecto emocional, en el aspecto financiero, económico, en el aspecto inclusive espiritual. No obstante,
Si algo podemos sacar del 2021 es que Dios fue fiel, Dios fue bueno, su fidelidad no faltó. Y este nuevo año, 2022, sin duda alguna, Él ha de ser fiel, Él ha de mostrarse fiel, porque eso es uno de los atributos de Dios, de que Dios es fiel. Y ahora nos enfrentamos a un nuevo año. La realidad es que no sabemos qué pueda traer este nuevo año. Va a venir lleno, como dije, de muchos retos, de muchos problemas, de muchas dificultades, de gigantes que quizás nunca nos hemos enfrentado, pero también tenemos que ver el lado positivo. Tenemos que ver que va a ser un año donde también vamos a ver la bendición de Dios, ¿ok? Y tenemos que tener esa esperanza, esa fe puesta en Jesús de que este nuevo año va a ser un año lleno también de la bendición de Él. Y no podemos nunca pasar por alto ni olvidarnos de esas palabras que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 5, le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que esas son buenas noticias. Esas son buenas nuevas para todos aquellos que tenemos nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, de que el Señor está con nosotros, que Él no nos deja ni nos desampara, que Él está con nosotros hasta el fin. Así que quiero que leamos este relato que vemos en Mateo capítulo 2. Este relato pues es bien conocido por todos nosotros. Es conocido como el relato de la llegada de los 3 Reyes Magos. Aunque a modo de aclaración, pues en el original habla solamente de hombres sabios, no habla de reyes ni de magos. También en el original no habla de 3, habla simplemente de unos hombres sabios. No habla de 3 personas en específico, como dice la tradición. No obstante, sí habla específicamente de 3 regalos. Y también, pues, la tradición dice que llegaron al pesebre, pero no es así. No llegaron a un pesebre, llegaron a una casa. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 2. Dice la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido o venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Esta profecía se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Para muchos es muy importante la tradición, perdón, y en este caso pues la tradición de los Reyes Magos. Simplemente se trata de una tradición para ellos, porque no prestan la debida seriedad y relevancia al hecho histórico acontecido con estos hombres, de cómo estos hombres sabios fueron guiados por el camino hacia donde se encontraba Jesús, donde fueron conducidos por el camino correcto. Y es interesante porque muchas veces esto ocurre porque las personas simplemente dirigen y encaminan sus vidas basadas en ritos, en tradiciones, en costumbres, sin prestar la debida atención a si realmente están caminando por la senda correcta que los lleva hacia Dios. La Escritura dice en Proverbios 14:12, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Y este relato que nos presenta a estos hombres sabios que fueron guiados por una estrella hacia el lugar donde se encontraba el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien debían toda su adoración, es un relato que nos debería a nosotros interesar y que podríamos aplicar mucha enseñanza del mismo en nuestras vidas, en especial en un nuevo año como el año 2022 que apenas está comenzando, para que nosotros podamos caminar sabiamente, correctamente, haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Yo creo que la meditación es importante para este año, que es crucial de que caminemos con sabiduría. Y Pablo en Efesios nos habla de esto que les estoy hablando. Y en el capítulo 5 de Efesios, Pablo le dice a los efesios, le dice: mirad pues, en el capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo debemos andar, que debe ser algo diligente de parte nuestra, cómo nosotros caminamos, cómo debe ser nuestro caminar en el nuevo año 2022, no como necios, sino que como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que yo creo fielmente lo que dice la palabra de Dios, y yo creo que es importante que nosotros caminemos con sabiduría, que seamos sabios,
El sabio reconoce que hay un solo Dios, creador del cielo, de la tierra, la cual formó al hombre, a la mujer, y quien es digno de toda adoración. Y a su vez busca la dirección correcta, el camino correcto, dirigido y encaminado por el Espíritu Santo para una verdadera adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Escritura nos dice que tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Así que en este nuevo año 2022 que estamos comenzando, hay un nuevo camino que nunca hemos recorrido y sin duda, como dije anteriormente, tendrá sus retos, tendrá sus luchas, tendrá sus desafíos, además de sus bendiciones, pero tendrá sus desafíos. Y nosotros, ante tales retos, ante tales luchas, ante tales desafíos, no sabemos las respuestas. No conocemos cómo es que debemos comportarnos. Y es importante que podamos prepararnos como nunca, seguros de que el camino que llevamos es el camino correcto, que es la dirección correcta, que la dirección que llevamos no es la nuestra, que yo no estoy amparado en mi sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, en la sabiduría que viene y es conducida por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque no importa los retos y las luchas y las dificultades que nosotros podemos encontrar, pero si nosotros caminamos en la sabiduría de Dios, de algo vamos a estar seguros, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos guía sobrenaturalmente por su Espíritu y por su palabra, podemos estar seguros y confiados de que llegaremos a ese lugar, a ese camino que Dios ha preparado para nosotros de antemano. Ahora bien, este pasaje que leímos nos enseña las acciones de estos hombres sabios que demuestran la sabiduría de Dios. Y es importante que a través de este pasaje nosotros pues podamos ver, podamos estudiar, podamos obtener la sabiduría de Dios para este nuevo año. Podamos llenarnos de esa sabiduría para que como personas deseemos y anhelemos caminar en la sabiduría de Dios. ¿Sabe? Vivimos en tiempos bien difíciles, tiempos donde muchas personas andan buscando sabiduría. Muchos están preguntándose, bueno acá, ¿y qué va a pasar en este nuevo año? ¿Y cómo voy a hacer en este nuevo año? ¿Cómo voy a caminar en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de todas las vertientes que se vayan levantando de este virus o que este año pueda traer? ¿Cómo me voy a comportar? Ya hay mucha gente que están frustrados, cansados, agotados, decepcionados. Están mental y emocionalmente están agotados. Y muchos están preguntándose, ¿cómo voy a caminar en este nuevo año? ¿Qué Dios quiere hacer con mi vida? ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Cómo Dios me quiere utilizar en este nuevo año como creyente en medio de los últimos tiempos? Porque eso es otra cosa que nosotros como creyentes nos tenemos que preguntar. Señor, ¿cómo tú nos vas a usar en medio de esta crisis, en medio de estos problemas, en medio de los últimos tiempos en donde estamos viviendo, para llevar un mensaje de amor, de gracia, de bondad, de misericordia? Un mensaje que traiga esperanza. Y estas son preguntas que están pasando por muchos de nosotros, por la mente de muchos creyentes. Y sería bueno que a través de la Escritura, a través de la sabiduría que vemos aquí de estos hombres, podamos encaminarnos en este nuevo año,
2021, con una perspectiva correcta, con la sabiduría del cielo para vivir aquí en la tierra. Y yo voy a compartir con ustedes 4 puntos que muestran la sabiduría del cielo, la cual estos hombres aplicaron y que ciertamente usted y yo podemos aplicar en nuestras vidas para este nuevo año 2022. Y el primer punto es que estos hombres sabios demostraron sabiduría en esforzarse por buscar del Señor. Fíjese lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Así que aquí habla, de unos hombres magos, ¿verdad? En esta versión en español. No obstante, la versión en inglés, como dije anteriormente, habla de unos hombres sabios. Y el trasfondo de esta palabra, magos, en el original es magi, y tiene un significado doble porque puede utilizarse como alguien que utiliza la magia simplemente, o alguien que trabaja como magistrado, alguien que aplica la ley. Estos hombres sin duda eran estudiosos, eran personas que estudiaban las estrellas, el espacio, estudiosos de la astronomía, no de la astrología. Suenan similar, pero son diferentes. Una trabaja con la ciencia y la otra trabaja con el ocultismo. Es interesante que cuando buscamos el trasfondo histórico, buscamos quiénes eran estos hombres. Estos hombres encontramos que eran personas de extensa educación, hombres de prestigio, de notoriedad. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y buscamos esta palabra de maya, y frecuentemente fue utilizada en el libro de Daniel. Y como ustedes recordarán, o a los que no conocen la historia, en el libro de Daniel había un rey que se llamaba Nabucodonosor, y este hombre tuvo un sueño, nunca se acordó del sueño y quería que le contaran el sueño y le dieran su interpretación. Así que este hombre entró en un estado de histeria porque había tenido este sueño sobre los 4 imperios que se levantarían y dominarían al mundo. Y mandó a llamar a los magos, a los mayas, no solo para que le dijeran el sueño, sino que también se lo pudiesen interpretar. Y la Biblia nos dice que en ese tiempo había un joven llamado Daniel que había venido de los cautivos de Israel y fue usado por Dios no solo para contarle el sueño que había tenido Nabucodonosor, sino también para interpretar el sueño. Así que ustedes se podrán imaginar cómo se pusieron todos estos mayas, todo este magistrado, todo este séquito de consejeros del rey, cuando el rey le dijo: me tienen que decir no solamente el sueño, sino la interpretación. O sea, ellos entraron en un estado catatónico, como diciendo: pero ¿qué es lo que nos está diciendo? No hay nadie que pueda hacer eso. Sin embargo, Dios utilizó a este joven no solo para contar el sueño, sino también para dar su interpretación. Así que el rey Nabucodonosor lo eleva a una posición de prestigio, de liderazgo sobre todos los mayas y sobre todo el magistrado. O sea, más bien lo elevó a una posición política dentro de su reino. Y cuando nosotros seguimos la historia de Daniel, vemos cómo Daniel tuvo esta influencia no solamente en el reino de Babilonia, sino también en el reino medo-persa, que fue el reino que subsiguió al reino de Babilonia. Y se cree que Daniel
pues fue la persona que influyó profundamente en el aspecto político, pero en el aspecto espiritual también de la vida de muchos de estos mayas. Y ahora vemos pues estos hombres magos o mayas o sabios, quienes fueron influenciados de alguna u otra manera por Daniel y les fue anunciado sobre el advenimiento de este rey. Interesante, porque cuando estudiamos el libro de Daniel, en Daniel 2 habla sobre un rey que gobernaría todo el mundo. Habla sobre un rey que tomaría el reino de manos de una confederación de 10 naciones. Daniel habló de que este rey sería Jesús. En Daniel 7 habla de este rey, del Mesías que gobernaría el mundo. Y es por tal razón que estos hombres trajeron oro en honor al rey Jesús, porque el oro es un metal representativo de la realeza, del rey. Y ellos creían que este niño nacería ya siendo rey. En Daniel 9 nos habla del mismo rey, el Mesías, que sería crucificado no por sí mismo, sino dando a entender que sería un sustituto por la humanidad. Así que ellos creían que no solamente este rey sería rey, sino también sería el Salvador. Por eso trajeron mirra para su sepultura. Así que todos estos hombres de alguna u otra manera fueron influenciados por Daniel y les fue dada una revelación de todo lo que Jesús conquistaría a través de su ministerio. Y es muy posible, muy probable que estos hombres no solamente fueron influenciados por lo que Daniel les dijo, sino también por lo que decía la ley. Porque fíjense que la ley en Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. De Jacob saldrá el dominador. Así que estos hombres entendieron ese pasaje, esa profecía que aparece en Números 24 de la estrella que los alumbró, la estrella que los guió hacia Jerusalén y luego hacia Belén de Judea. Así que como estos hombres eran estudiosos de las estrellas, ellos estaban buscando esta estrella dentro de las constelaciones que los pudiera guiar hacia Jesús. Así que cualquiera que haya sido la información, ya sea por el testimonio de Daniel o por la palabra y la profecía que habían leído, estos hombres tuvieron listos y decididos a viajar aproximadamente 900 millas desde lo que se conoce hoy como la moderna Irán hasta Israel, en busca de este nuevo rey que había nacido. Ahora bien, cuando yo veo en esta historia la decisión de estos hombres de buscar a su interrogante, a lo que habían escuchado, a lo que habían leído, puedo ver también cómo hoy muchos están buscando por respuestas, están buscando por significados en la vida, están buscando esperanza, están buscando satisfacción y realización en la vida. Y aquí pues hay dos aplicaciones, una es para el creyente y otra es para el no creyente. Para el creyente, si usted está buscando sabiduría o respuestas, pues estas son encontradas en Jesús. Pablo nos dice en Colosenses 2:3, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que no hay que buscar fuera de esto. Solo lo que tenemos que hacer es cultivar una relación con Jesús, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo lo que
Él tiene para nosotros y lo que Él desea para nosotros en este nuevo año. Para el no creyente, no cristiano, estos hombres hablan de aquello que muchos están buscando, son las respuestas, lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que están buscando en la Biblia. Y la Biblia dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Yo creo que hay gente que todavía no han nacido de nuevo, que todavía no han hecho un commitment, no han hecho un compromiso en seguir y entregarle su vida al Señor, pero están buscando genuinamente. Y yo creo que la respuesta de Dios es una respuesta de mucha esperanza, de mucha misericordia, y me buscaréis y me hallaréis porque me estás buscando de todo vuestro corazón. ¿Está usted buscando respuesta en la vida? ¿Usted nos está viendo a través de las redes? Pues ustedes lo que están buscando es a Jesús. En Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Así que, gente, el tiempo es corto y usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que tomar la oportunidad de poner su fe y su confianza en Jesús. Estos hombres fueron sabios en poner un tremendo esfuerzo en buscar de Dios, en buscar de Jesús. Y después de ellos haber tomado el paso de fe y haber viajado 900 millas, dice que llegaron hasta Jerusalén y allí le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y, perdón, y es bien importante que veamos esta historia un poquito, o esta escena de una manera un poquito más detenida. Porque nos dice, la tradición nos dice que posiblemente eran 3 personas, ¿verdad? O casi siempre eso es lo que nos dice la tradición, los 3 reyes magos o los 3 hombres sabios. Y la realidad nos habla de 3, ¿ok? Yo creo que eran más de 3 personas. Yo creo que era posiblemente una caravana, y no solo de camellos, sino también de caballos, que llegaron a Jerusalén, porque dice que Jerusalén también se turbó. Y no creo que 3 hombres hayan logrado turbar a una ciudad completa. Con todos los regalos y los séquitos, le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, lo que le estaban diciendo a Herodes, tú no eres el rey que nosotros estábamos esperando, ¿ok? Tú no eres el rey, estamos buscando al rey que acaba de nacer, el rey que nació siendo rey, porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Y dice la escritura que en el versículo 3, que oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que es importante mencionar esto, porque 3 hombres no logran turbar a un rey, y mucho menos a toda una ciudad. Así que, primeramente, ¿por qué se turbó el rey? Bueno, Herodes, para que ustedes tengan un poquito de información, aquí habla de Herodes el Grande, que fue un genio de la construcción, fue el diseñador del diseño herodiano, construyó Masada, un lugar fortificado donde más de 960 judíos se suicidaron en la primera guerra con Roma. Constituyó Cesarea, muchos edificios, construyó piscinas cerca de Belén, todo el sistema acueducto de Jerusalén. Y usted puede ir hoy y puede ver mucha de esta construcción y quedar perplejo de todo el genio de esta persona, todo lo que pudo lograr. Fue el que amplió y reconstruyó mucho mejor el templo de Salomón, que fue reconstruido por Zorobabel y Nehemías. Y esta persona, pues, dice que la historia, que aunque medía 4,6 pies, no llegando a 5 pies, sufría de un tremendo ego. Y todo lo que él hacía, lo hacía significativamente grande, grandes edificios, grandes piedras. Y a la misma vez fue horriblemente cruel y paranoico.
Pensó que sus hijos, su esposa Miriam, habían hecho un complot para quitarle el reino, los mandó a matar. Y luego de que mató a Miriam, su esposa, construyó un inmenso monumento en honor a Miriam porque le extrañaba. Así que se podrá imaginar el tipo de personalidad que tenía este hombre. Tanto así que Augusto César declaró acerca de Herodes que era más seguro ser un cerdo de Herodes que uno de sus hijos, porque todo el tiempo andaba en paranoia, muy paranoico de que sus hijos le fueran a quitar su reino. Así que aunque era una persona pequeña, era bien insegura, y todas sus inseguridades y paranoia pues lo llevó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando se vio burlado por los hombres sabios. Es interesante que podemos ver que este hombre, además de que tenía una paranoia, tenía unas inseguridades, tenía una turbación dentro de su vida, su personalidad era una personalidad que sufría tal vez hasta de una esquizofrenia crónica. También sus descendientes pasaron por lo mismo, porque vemos que Herodes Antipas, 33 años más tarde, fue quien mandó a decapitar a Juan el Bautista y se burló de Jesús. 14 años más tarde, su nieto Herodes Agripas I fue el que mandó a matar a Santiago, uno de los apóstoles, en Hechos 12. Y su bisnieto Herodes Agripas II, 16 años más tarde, fue el rey que estuvo delante de Pablo en Hechos 25 y 26. Así que muy inseguro, y como resultado de sus inseguridades, sus paranoias, no tenía paz. Y déjeme preguntarle en esta mañana a usted que me está escuchando, que me está viendo a través de las redes sociales. Estamos a punto de, bueno, no estamos a punto, estamos ya dentro del año 2022, pero estamos comenzando el año 2022. ¿Cuántos de ustedes padecen de ansiedades? ¿Cuántos de ustedes se sienten inseguros de lo que pueda ocurrir en el 2022? Como resultado están careciendo de paz. O sea, cuando ustedes leen las noticias y ven que hay una tensión tan grande entre Rusia y Estados Unidos, que la inflación está comenzando a afectar millones y millones de bolsillos de estadounidenses y de hispanos y de puertorriqueños y del mundo entero. O sea, que todo esto le causa ansiedad, todo esto le causa inseguridad, todo esto le está robando la paz. Pues tal vez algunos digan sí, otros no. Tal vez algunos se sientan inseguros de su propio trabajo. ¿Será que yo voy a tener el trabajo el próximo mes, la próxima semana? Algunos se sienten inseguros de lo que tal vez otras personas estén pensando, se sientan inseguros acerca del camino que llevan en la vida, inseguros de lo que está ocurriendo dentro de su matrimonio. Así como Herodes, paranoicos, inseguros, careciendo de paz en sus vidas. Así que yo creo que es momento de poner nuestra confianza en Jesús. Yo creo que es momento de buscar ansiosamente de Dios. Así que estos hombres se pueden imaginar cómo se pusieron, no solamente el rey Herodes, sino toda Jerusalén, cuando los sabios preguntaron por el rey que había nacido. Dice que el rey se turbó y toda la ciudad se turbó, o sea, se alarmó, se agitó, se pusieron ansiosos. Y cuando uno se turba es porque no tiene paz. No tiene paz. Y yo creo que una de las razones por la cual estaba turbado era porque rehusó darle el control de su vida a el Señor. Herodes estaba en esa situación. Fíjese que
que él sabe, él convoca, él le dan la respuesta de dónde nacería el Mesías, mas sin embargo, ¿qué él hizo? En lugar de ir, él mandó y le dijo, vayan ustedes y hagan su análisis. Y así hay muchas personas hoy en día que están procrastinando buscar de Dios. No, vete tú y hazlo tú. No, vete tú y busca de Dios en la iglesia. Vete tú. Dios te bendiga, cuídate, bye, chévere. Y entonces siguen procrastinando hasta que la cuestión se les pone difícil. Y sabe, yo creo que cuando nosotros rehusamos darle el control a Dios de nuestras vidas y de creer que Jesús es el Rey, el Salvador, es cuando entonces entramos en una condición de turbación. ¿Por qué? Porque no queremos ceder el control a quien Él merece el control. El rey Herodes no quería ceder y reconocer que Jesús era el rey legítimo de Israel, que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como resultado estaba turbado. Yo puedo aplicar eso en mi vida también. Yo lo puedo aplicar cada vez que yo quiero mantener el control de mi vida y no se lo cedo a Jesús. Los momentos donde yo quiero ser quien tome el timón de mi vida y le digo, Señor, no te preocupes, yo lo tengo todo bajo control, y es entonces cuando entro en ansiedad, entro en temores, inseguridades que roban la paz que sobrepasa en el entendimiento en mi vida. Es mejor decir, Jesús, te entrego esto a ti, te doy mi matrimonio, te doy mis hijos, te doy mi trabajo, te doy mi futuro. Quiero que tú seas el rey, quiero que estés tú en control, porque cuando yo estoy en control estoy turbado, pero cuando tú estás en control tengo paz. En el mundo tendré aflicción, mas confiad. Eso fue lo que dijo Jesús. En el mundo vas a tener aflicción. Cada vez que tú decides tomar el control de tu vida, vas a tener confusión, turbación, vas a tener problemas, pero entrégale todo lo que tú eres a Jesús, confía en Jesús y vas a tener paz. Más confiar, yo he vencido. ¿Y no son estas tremendas noticias? Seguro que sí, que en este año nuevo, 2022, podamos colocar a Jesús en el lugar correcto de nuestras vidas, en el trono de nuestro corazón. Como dijo Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No son estas tremendas noticias? ¿No son sumamente alentadoras en medio de todo lo que estamos viviendo? Podemos tener paz para con Dios, podemos tener paz aquí, de aquí en adelante. Filipenses 4:7 dice que podemos tener la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que de vez en cuando en nuestras vidas pueden haber aguas turbulentas, tormentas que amenacen, pero qué bueno saber que en medio de las tormentas nuestro Rey se levanta y trae la calma y trae su paz. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y también hay una parábola que Jesús contó, que es la parábola de los dos fundamentos, el fundamento sobre la arena y el fundamento sobre la roca. Ambas casas fueron azotadas por los mismos vientos. Lo único que una se destruyó y otra se mantuvo en pie, la que estuvo fundamentada sobre la roca. Así que este es el momento de nosotros poder abrir nuestras vidas, de buscar a Dios, de decirle a Dios, Señor, yo necesito, perdón, yo necesito que tú tomes el control de mi vida y que usted pueda someterse a Él para que pueda tener paz. Así que aquellos hombres demostraron sabiduría en esforzarse. Usted tiene que esforzarse. Usted tiene que ser esforzado y valiente en buscar al Señor. Es tiempo de buscar a Jesús, no es tiempo de jugar. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. La Escritura nos dice, son tiempos malos. Número 2, estos hombres sabios mostraron sabiduría
en ser guiados por Dios por medio de su palabra. Versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un ¿qué? Un guiador. Y eso es lo que nosotros necesitamos en el año 2022. Alguien que nos pueda guiar, alguien que nos pueda dirigir. Y ese es el Espíritu Santo. Que apacentará a mi pueblo de Israel. Nosotros necesitamos ser apacentados. No solo guiados, apacentados. Que fue lo que dijo David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Es Jehová su pastor? ¿Es el Señor el que está apacentando su vida? ¿Es el Señor el que está guiando su vida? Si su respuesta es sí, gloria a Dios. Si su respuesta es no, hoy es el momento en que usted pueda hacer de Jesús su pastor y su guiador para que Él lo dirija en la vida. ¿Ok? Así que es fenomenal porque estos hombres sabios inquirieron. Y fíjese que Herodes también, juntamente con ellos, inquirió con los sacerdotes y con los escribas dónde iban a ser el rey de los judíos. Y abrieron los rollos y buscaron la profecía de Miqueas 2, una profecía donde nacería el Mesías, el Salvador, el Rey, una profecía que había sido dada aproximadamente 650 años antes. Así que estos hombres fueron instruidos por la palabra de Dios. Y cuando veo esto digo, wow, qué increíble, porque aquí podemos ver dos tipos de reacción. La reacción de los hombres sabios y la reacción tanto del rey Herodes como de los escribas de los sacerdotes. O sea, hay una profecía dada de dónde iba a nacer el rey, el Salvador. Ellos sabían lo que decía la palabra, pero no aplicaron la palabra. Mas, sin embargo, estos hombres sabios apenas estaban conociendo la profecía y decidieron moverse en fe e ir a ver aquel lugar. Y eso es lo que ocurre muchas veces con las personas. Escuchan la palabra de Dios y no actúan, no la aplican en sus vidas. Otros decidimos actuar en fe y aplicarla y vemos los cambios que puede hacer la palabra de Dios en nosotros. ¿Sabe? Ellos estaban a 5 millas solamente, pero tenían mucho conocimiento de dónde nacería, pero fallaron en aplicar la palabra en sus vidas. Y como dije anteriormente, esto me recuerda a muchas personas que saben mucho acerca de Jesús, pero Él no es el Señor de sus vidas, ni Él tiene el lugar que debe tener en sus corazones. Y hay que recordar lo que dice la palabra. Santiago 1:2 dice, pues, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. No es lo que usted pueda saber de la Biblia, sino lo que usted pueda vivir de la Biblia, lo que usted pueda aplicar en su vida. Muchos reclaman cosas para sus vidas, hasta dicen, este año se lo entrego al Señor, pero en realidad no aplican la palabra en sus vidas. Sus vidas son contrarios a la palabra de Dios, siguen viviendo tras los deseos y las pasiones de la carne. Entonces, hay una contradicción. Entonces, y quienes más sufren son la gente que está alrededor, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Dicen, pero es que no hay una relación, hay algo que no guarda relación, porque él proclama con sus labios una cosa, pero con sus acciones hace otra. Entonces, ¿sabe? En este año nuevo, 2022, vamos a necesitar más que un simple decir o repetir. Esto no es una varita mágica, si lo digo lo consigo. Vamos a necesitar acción, caminar aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, que fue lo que hicieron estos hombres. Estos hombres sabios mostraron una increíble sabiduría mediante dejar que la palabra
trazara el camino que debían seguir para encontrar a Jesús. ¿Usted quiere tener sabiduría en este nuevo año 2022 que comienza? Deje que el Señor guíe su vida por medio de la palabra. Lea la palabra, estudie la palabra, aplique la palabra. Si la palabra dice no lo hagas, no lo hagas. Si la palabra dice haz esto, hazlo. Permita que la palabra de Dios le hable y lo encamine por la vida. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Salmo 19:5, el salmista dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Así que esta gente estaba a 5 millas de distancia. Estaban a punto de conocer y ver con sus ojos la persona más especial, más maravillosa, más grandiosa, vista por la humanidad, el Rey, el Salvador y Señor Jesús. Mas sin embargo, unos pocos fueron y otros se quedaron. Por eso Juan dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Sabe? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su matrimonio? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su familia, en sus hijos? ¿Usted quiere ver cosas que jamás antes usted haya visto? Deje que la palabra de Dios trabaje en su corazón. Busque al Señor de todo corazón. Deje que la palabra de Dios haga la obra en su vida. Y usted va a ver la gloria más increíble jamás vista en su vida. Así que la palabra de Dios nos dirige nuestros pasos para que usted y yo lleguemos al lugar donde Dios ha preparado para nosotros. La Biblia dice, ojos que no vieron y oídos que no han escuchado son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que, ¿sabes? Todavía estamos en enero 30. Estamos a tiempo de decir, no, Señor, a partir de hoy, yo decido buscar más de ti, darte la prioridad a ti, leer más tu palabra, orar más de ti y confiar más en ti. Son 4 cosas sencillas. Darle la prioridad a Dios, darle la prioridad a la palabra, darle la prioridad a la oración y confiar en Dios. Amén. Así que, número 3, estos hombres sabios demostraron sabiduría mediante su adoración a Dios. Versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron, llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y note aquí este detalle, que ellos llegaron a Jerusalén, pero en Jerusalén la palabra de Dios los guió hasta Belén. La estrella, Jesús, los dirigió hasta la casa donde entraron y vieron al rey que había nacido. Se postraron y adoraron. Así que estos hombres demostraron sabiduría mediante la adoración al rey. Y la adoración significa que se postraron ante el rey, lo magnificaron, lo exaltaron, lo veneraron, lo reverenciaron como su rey. Ellos, en otras palabras, estaban reconociendo que Jesús era mucho más que un ser humano, que Jesús era mucho más que una simple persona, que para ellos era el hecho de que Jesús era Dios. Ellos reconocieron su deidad mientras lo adoraron. Y todos los días debemos recordar que Jesús no solo fue un hombre, sino que es Dios.
Dios con nosotros, Emmanuel, es lo que dice la Biblia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito lleno de gracia y verdad. A través de los evangelios podemos ver cómo muchos reconocieron que Jesús era mucho más que un hombre, mucho más que un maestro, mucho más que un profeta. Que Jesús era Dios, es Dios. Dios 100% humano y Dios 100% divino. Pero el hombre, esto es algo inconcebible, difícil de entender, pero Dios dice en su palabra que lo que es difícil para el hombre, para Dios es posible. Así que Jesús mismo les dijo sobre su divinidad en Juan 8, antes de que fuera Abraham, yo soy. Así que esa fue la manera en que se reveló Dios a Moisés, la salsa al diente, como el yo soy. Y sabe, en Marcos, que nosotros hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 2, habla de que Dios le perdonó a un paralítico sus pecados. Y entonces habla de que ellos empezaron a murmurar y a decir, pero ¿qué es esto? Este hombre perdonando pecados, si solo Dios puede perdonar. Y él le dijo, bueno, para que vean que yo tengo potestad y que yo soy Dios, le dijo al paralítico, anda, levántate y anda. Así que todos los días debemos recordar que servimos a un Dios poderoso, soberano, digno de alabanza, digno de adoración. ¿Queremos ser sabios? Adoremos al Rey. Eso es lo que dice el Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y a medida que estos hombres comenzaron a adorar, ellos trajeron sus regalos delante del Rey que había nacido. Y trajeron oro, incienso y mirra. Y yo creo que estos tres regalos fueron presentados a Jesús en fe. Ahora bien, antes de continuar con la descripción de estos tres regalos, es importante cuando nosotros estamos buscando de Dios, estamos dejando que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas y venimos a adorar. Yo creo que nosotros debemos adorar a Dios de la misma manera que estos reyes adoraron. Estos reyes trajeron sus regalos. Dice la Escritura que trajeron sus talentos, sus tesoros. Dice, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros. ¿Sabe? Dios ha depositado en cada uno de nosotros tesoros. Y muchas veces malinterpretamos y decimos, bueno, los tesoros son los chavitos. No. Dios ha puesto el tesoro del tiempo en nuestras vidas. Dios ha puesto el tesoro de nuestros talentos, las habilidades que Dios nos ha dado. Y Dios también ha puesto tesoros, o sea, cosas financieras, económicas. Y yo creo que una manera de nosotros adorar a Dios es a través de nuestros talentos, de nuestro tiempo y de nuestros tesoros. Yo creo que la Biblia dice claramente que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Nosotros tenemos que reconocer que si yo tengo algunos talentos es porque Dios me los ha dado. Si yo tengo el tiempo que hoy tengo, 24 horas al día, 352 días al año, es porque Dios me lo ha regalado. Me lo ha dado y debo ser buen administrador no solo de mis talentos, sino también de mi talento, de mi tiempo y también de mis tesoros. Es una manera de decirle, Señor, tú eres el que suples a mi vida. Señor, como yo no te voy a adorar con mis talentos, pero ha habido mucho abuso dentro de la iglesia. Y yo lo reconozco. Ha habido mucho abuso de algunos pastores aprovechándose de esto. Y lamentablemente me molesta, porque en lugar de enseñar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra,
se han aprovechado de las personas. ¿Y sabe qué? La gente de allá afuera dice, oh, yo no voy a la iglesia porque yo no le quiero dar mis chavos a esos pastores para que estén viviendo con todos esos lujos que ellos viven. Sí, es lamentable escuchar eso. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que ser sabios. Y si nosotros realmente queremos adorar a Dios, tenemos que adorar a Dios con nuestros talentos, con nuestros tiempos y con nuestros tesoros, dando a entender, Señor, mi vida es tuya. Nada de lo que yo tengo me pertenezco. Todo lo que tengo es porque tú me lo has dado. Ahora bien, estos hombres trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Oro es un metal que representa la realeza. Habla de que Jesús es el rey. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Así que ¿no es esto glorioso saber que un día vamos a vivir bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo? Que el gobierno que ahora mismo está va a pasar. Todos estos malos gobiernos que son injustos, un día llegará, y todos estos reinos y gobiernos de este mundo estarán siendo regidos y gobernados por Jesús en justicia y en equidad, y estarán sobre los hombros del Rey de la tierra, Jesús. ¿Ha sometido usted su vida al Rey Jesús para que Él reine su vida? Estos hombres, al presentar este regalo, lo que estaban diciendo: Jesús es mi Rey. El incienso fue usado en tiempos antiguos para referirse al oficio del sacerdocio en el templo. En el Nuevo Testamento también lo utilizaban cuando era el tiempo de la oración, pero mayormente era utilizado para presentar las ofrendas. Así que este regalo habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, aquel que traspasó los cielos una vez y para siempre, quien nos reconcilió con Dios el Padre. Jesús como sumo sacerdote es el mediador, entre Dios y los hombres. Y Jesús es en quien intercede por nosotros a la diestra del Padre. Dice la Escritura, ¿quién es el que nos condenará? En Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, también intercede por nosotros. ¿No es esto glorioso? Saber que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores intercediendo por usted y por mí delante del Padre, diciendo: ahí está mi hijo, ahí está mi hija, ten misericordia, ten compasión de él, provéele. Hebreos 7:24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Sabe? La salvación es perpetua a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La mirra era un ungüento utilizado para la muerte. En Lucas y Juan se relata que cuando Jesús murió, las mujeres fueron al sepulcro, prepararon el cuerpo de Jesús y le pusieron especias aromáticas y ungüentos, mirra, para su sepultura. En Juan específicamente habla de la mirra y dice que fueron como 100 libras de aloe y lo envolvieron según la costumbre. Esto es un regalo un poco raro porque era usado solamente para la sepultura y todavía yo no conozco un baby shower donde hayan regalado mirra para la sepultura de ese bebé. Se pueden imaginar a alguien cargando un costal o un saco de 100 libras. Mira, te traes aquí mirra para la sepultura, para embalsamar a tu hijo cuando se muera. Algo bien raro, ¿verdad? Pero estos hombres
lo que estaban diciendo es que Jesús no solamente era su rey, que Jesús no solamente era su sumo sacerdote, pero que Jesús también era su Salvador. Su Salvador. Mirra para su sacrificio. Quien no pecó se hizo pecado por nosotros para que su justicia nos sea contada y nuestra deuda fuese pagada. Ellos reconocieron que Jesús iba a llenar y a cumplir con su misión de salvar a su pueblo de sus pecados. La Biblia nos dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y así como por un hombre entró la muerte, dice que también por la obediencia y la justicia de uno vino la justificación a todos los hombres. De modo que estos hombres reconocieron el sacrificio que Jesús habría de hacer y demostraron sabiduría, aceptándolo como su Salvador. Así que estos hombres se esforzaron en buscar a Jesús, buscar a Dios. Estos hombres se esforzaron en que la palabra los guiara, los dirigiera. Estos hombres se esforzaron en adorar y vinieron y trajeron de sus tesoros para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último, estos hombres fueron sabios, demostrando sabiduría, siguiendo la dirección de Dios por otro camino. Dice en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que aquí hay un principio importante y hermoso que podemos ver, y es que cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Rey, que Jesús es nuestro sacerdote, que Jesús es nuestro Salvador, Dios comienza a dirigir nuestras vidas por un nuevo y diferente camino. Y eso es lo que necesitamos para este nuevo año 2022. Dice la Escritura que ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas nuevas. Así que estos hombres demostraron sabiduría en seguir la dirección de Dios, la guianza del Espíritu por un nuevo caminar. Así que, a modo de recapitular los puntos, estos hombres demostraron sabiduría buscando a Jesús diligentemente, buscaron por medio de la palabra el camino correcto, adoraron a Jesús como Rey, como Salvador, como Señor, como sumo sacerdote, y siguieron la dirección de Dios por otro camino que Él les reveló. En contraste, pues Herodes rehusó reconocer quién era el verdadero rey. No quiso ir en busca de Jesús a pesar de que había escuchado la palabra. Y la pregunta es, ¿qué quiere usted en este nuevo año 2022? ¿Desea usted ser como Herodes, que no quiso buscar a Jesús, reconocer a Jesús y terminó en turbación y sin paz? ¿O desea usted ser sabio y reconocer que sin Jesús nada puede hacer, que no puede tener paz con Dios, ni la paz de Dios sin Jesús, que Jesús es su Rey, su Salvador y su mediador entre usted y Dios? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y en Proverbios 3 habla también de que no seamos prudentes, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que temamos al Señor, que busquemos la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es donde nosotros nos podemos apoyar. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. Así que si usted hoy todavía no le ha entregado su vida al Señor, hoy es un buen día para comenzar.
Hoy es un buen día para decir, Señor, ¿sabes qué? Ya empezó el año 2022 y pues yo no quiero seguir caminando en mi propia prudencia, Señor. Yo quiero ser como estos hombres sabios que dirigieron sus vidas, Señor, buscando de ti, Señor, buscando en tu palabra, adorándote, reconociéndote como Rey, como Señor, como Salvador, y siendo guiados por tu Espíritu, Señor. Si usted no lo ha hecho, yo le invito a que usted cierre sus ojos, que haga una oración sencilla, de todo corazón. Y Dios escucha su oración, Dios ve las intenciones de su corazón. Que usted pueda decirle, Señor, vengo ante ti, necesito de ti. Necesito sabiduría para este nuevo año, pero necesito sabiduría en mi vida. Necesito que seas tú quien gobiernes mi vida. Señor, reconozco mis pecados. Reconozco que sin ti no hay salvación. Reconozco que sin ti no puedo llegar al cielo. Reconozco que sin ti no puedo tener paz para con Dios, ni la paz de Dios en mi vida. Reconozco que sin ti no soy justificado. Y estoy viviendo muerto en mis delitos y pecados, Señor. Yo te pido que tú me salves. Yo te pido que tú me transformes. Yo te pido que tú hagas la obra en mí. Señor, reconozco que tú eres Dios y que tú eres la propiciación por mi pecado, Señor. Te reconozco como mi Señor y Salvador en este momento, Señor. Cámbiame, transfórmame, Señor. Ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has hablado, Señor, de cómo podemos obtener sabiduría para este nuevo año. Señor, que la sabiduría viene de ti. No viene de mi propia prudencia, no viene de la experiencia, no viene de lo que yo pueda pensar, sino viene de lo que dice tu palabra, Señor. De lo que tu Espíritu Santo pueda hablar en nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú hables al corazón de mis hermanos que están viendo esta enseñanza, Señor. Que tú los guíes en este nuevo año. Señor, que tú les muestres el camino, Señor. Que ellos puedan buscarte, Señor, de todo corazón. Que ellos puedan permitir que tu palabra, Señor, los dirija. Que ellos puedan aplicar la palabra en sus vidas. Señor, que ellos puedan venir en adoración a ti, reconociendo que tú eres Rey, Señor, Salvador, sumo sacerdote que intercedes por nosotros. Y Señor, que ellos puedan, Señor, ser guiados y dirigidos por la revelación de tu Espíritu y por la revelación de tu palabra en el camino que ellos tienen que seguir en este nuevo año 2022, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estaremos orando por ustedes, aquellos que hicieron profesión de fe, hicieron esta oración por primera vez. Déjenos saber para continuar orando por ustedes. Y lean la palabra, estudien la palabra, escudriñen las palabras. En las mañanas, en las tardes. Saquen tiempo para leer un capítulo, un salmo, un evangelio, para que Dios les hable en sus vidas. Amén. Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo.